Quiero volver a presentar, aunque ya es conocido de la familia, el doctor Gonzalo Chamorro, quien es PhD, quiere decir que tiene un nivel de profesor académico en historia. Él es un historiador de formación académica, pero además es teólogo, además es autor y además es una persona con mucho conocimiento de lo que es los medios, un programa de radio que se transmite, es semanalmente, ¿verdad? Si no estoy mal. Así es. Y El ahora en programa, televisión también. ahora también están en televisión. Y enseguida vamos a hablar del programa de radio porque tiene unos temas muy interesantes que han estado surgiendo. Pero antes que queremos mencionarles y recordar acerca del Instituto Crux. Y creo que Natalia tienes también los links para poder poner en los comentarios. El Instituto Crux es un tanque de pensadores cristianos que semana a semana y día a día está poniendo al alcance de todos material que tiene que ver con la ética cristiana, la familia cristiana y el pensamiento cristiano. Y tiene un nuevo libro, ¿verdad, doctor Así Gonzalo? es. Si queremos mencionarlo brevemente. Aquí está, bueno, lo compartimos hace un tiempo atrás, está de manera digital, gratuita, sin embargo, hemos de reconocer que algunos de nosotros que tenemos algunos más años todavía necesitamos la mística del papel, así que tuvimos que sacarlo impreso y la diferencia con el digital es que este incluye al final de la obra pues una sección de guía de estudio y reflexión para que en las congregaciones puedan estar compartiendo cada capítulo y reflexionando acerca de la pandemia que estamos viviendo hoy y cuál debería ser nuestra perspectiva como cristianos, ¿verdad? Dar una visión bíblica, una visión teológica y no menos histórica y científica, ¿verdad? Que es lo que proponemos a través del libro. Así que esperemos que cuando baje un poco el tema el tema de envío, pues les pueda hacer llegar yo una copia a Iglesia Génesis de Cochabamba. Muchísimas gracias, sí. Y los que son parte de la iglesia ya saben que cuando salió el libro, bueno, se los hicimos llegar por los medios digitales, pero si quieren una copia impresa, en estos tiempos de pandemia es un poco complicado, pero estamos viendo si es que hay maneras de hacerlo llegar. Y si no, cuando ya vuelva a haber correo y fronteras normales, pues con seguridad habrá manera de hacer que el libro llegue hasta nuestro medio y de todas maneras nos va a servir y siempre va a servir como una herramienta de reflexión de lo que fue esa época, cómo reaccionamos y qué lecciones podemos obtener. El programa de radio es Vaya con Dios, ¿verdad? Bueno, ese es uno de los programas, mira, realmente me quedan yo creo que unos 2 o 3 años de vida porque estoy haciendo muchas cosas, ¿verdad? Pero ese es uno de los programas Vaya con Dios. Se transmite en televisión abierta y también por medio de las redes sociales. Cada mañana se está leyendo un libro, en este caso estamos leyendo un libro de cómo enfrentar las diferentes pruebas o circunstancias difíciles de la vida a la luz del pensamiento de Santiago. Entonces, leemos el texto bíblico de la mañana y posteriormente hacemos lectura del libro y generamos comentarios, ¿verdad?, para la audiencia. Así que ese es uno, Vaya con Dios, que se transmite por televisión abierta y pues también por las diferentes redes sociales. Yo estoy generalmente los días martes y tengo ahí un segmento que se llama Fe y Actualidad, que se conecta con otro programa que tengo que es de radio, que probablemente ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, ya es un grupo de teólogos o biblistas donde nos reunimos a conversar y cada uno con su experticia, ¿verdad? Uno experto en hebreo, otro experto en Nuevo Testamento griego, otro en historia, otro en educación y bueno, yo que como diría, le apunto a un poquito a cada una de las cosas, ¿verdad? Y la idea es poder responder a los dilemas morales que nos plantea el escenario contemporáneo desde una perspectiva bíblica, teológica, histórica y científica. Y bueno, la bendición del Señor es que un canal de televisión guatemalteco cristiano muy fuerte en el país donde llega a todos los rincones de la nación y también pues por medio de las plataformas digitales nos han abierto la puerta para poder tener este tipo de programa. Se transmite todos los martes a las 7 de la noche en Guatemala, sería 9 en Bolivia, ¿verdad? Porque creo que tenemos 2 horas de 2 horas. diferencia. Y nuevamente también nos reunimos un grupo de personas, de hermanos, para poder responder a toda esta dinámica. El público es diferente, así que lo que estamos haciendo en esa plataforma es partir de la base, ¿verdad? ¿Por qué es importante estudiar la Biblia? ¿Cómo nos llegó la Biblia en su contexto? La importancia de la Biblia en la historia, la relevancia de la historia del cristianismo, sobre todo porque una de las cosas que nos conecta con el tema de hoy es
precisamente la famosa frase de Santayana, ¿verdad? En uno de los textos que él desarrolló con respecto a conocer nuestra historia y nuestro pasado para no repetir los errores que ya tal cual hemos visto en estos días, ¿verdad? Que por no conocer nuestra historia pareciera que cíclicamente volvemos a los mismos males. Entonces, no solo promovemos la historia del cristianismo y, por supuesto, la importancia de estudiar la teología, porque sin un fundamento sólido va a ser muy difícil que nosotros podamos dirimir el signo de los tiempos y dar respuesta a las realidades que nos convocan en estos días. Así que eso es, hay muchas cosas por hacer. Gracias por compartir la página web. Ahí pueden descargar podcasts. Vamos a iniciar una serie de podcasts sobre temas de ciencia y fe. Estaremos conversando con uno de los textos importantes de Antonio Cruz sobre la existencia de Dios y sus relaciones con la ciencia. Así que, pues, para todos aquellos que están interesados en el mundo del campo de la ciencia y la fe y su interacción, pues cordialmente invitado a esos foros y a esos debates. Y en estos días estamos sacando también un programa de televisión, pero también digital, que se llama Café, Cultura y Cristianismo. Y cierto, vamos a dialogar sobre lo que acontece a nivel global, analizando esta agenda globalista que quiere destruir no solo la soberanía de nuestras naciones, sino también quiere destruir lo más esencial de una nación, la familia. Y esa familia que tiene un fundamento, el fundamento judeo-cristiano, la tradición cristiana. Y yo veo fuertemente cómo hay una agenda globalista que quiere precisamente romper a estas realidades, y esperamos pues que este tipo de programa con los invitados que tenemos puedan ser de bendición y de claridad en medio de tanta información que encontramos en las redes sociales sin un fundamento sólido, mi estimado. Excelente. Entonces, realmente tenemos un gran abanico de oportunidades y recordemos esto. Entonces, estamos hablando de que en todos estos lugares, Instituto Crux, Fe y Actualidad, siempre se me va el nombre del otro programa de radio. Vaya con Dios. Vaya con Dios, gracias. Y el nuevo, y Café y el nuevo, el que va a salir. Se llama Café, Cultura y Cristianismo. Café, Cultura y Cristianismo. Les animo a que busquen Fe y Actualidad en Facebook y también se suscriban a la página, y el podcast está también en Spotify. De hecho, yo lo sigo en Spotify y realmente son normalmente un grupo de 3, 4 teólogos, personas muy conocidas en temas bíblicos, de muy buena trayectoria, y discuten y conversan y aclaran todo tipo de temas, desde temas históricos hasta temas como el otro día estaban conversando sobre qué pasó con Enoc, ¿verdad? Enoc caminó y se fue con Dios. Y entonces, ¿qué significa eso? ¿Por qué Enoc es tan especial? Así que una serie de curiosidades bíblicas, de preguntas que a veces te planteas en la casa y dices, ¿qué hago con esto? Escucha el programa, es muy posible que lo hayan respondido en algún momento durante sus conversaciones. Excelente, entonces hay muchísimo material, les animamos a seguir Fe y Actualidad, el Instituto Crux, y a partir de ahí también pueden ir siguiendo y buscando las otras redes de Gonzalo y de todo el grupo de pensadores que conforman este equipo, de todos ellos teólogos, biblistas, pastores, gente de reconocida trayectoria y de muy buen conocimiento. Así que todo esto, excelente, qué lindo contar en español y al alcance de un clic, con tanta fuente de información que es de, valga la redundancia, de buena fuente, de fuente confiable, y que va a ser de bendición y de edificación para todos. Entonces, bueno, habiendo mencionado y dicho todo esto, entremos al tema de hoy, que es otro tema muy importante, muy interesante y muy relevante, porque es una frase que hoy se lanza muy a la ligera y genera mucho debate y genera contiendas y genera emociones, pero muy poca gente la ha estudiado, la ha analizado o se detiene a pensar qué significa, qué implica y cuáles son los límites de esto. La separación o la interacción entre el Estado y la Iglesia. Porque muchas veces ahora se habla de Estado laico, separación Iglesia-Estado, y desde la perspectiva ya sea atea, antieclesial, se lo usa como para decir la Iglesia tiene que quedarse a puerta cerrada y no pueden opinar en nada. Y la contracara de eso, la Iglesia lo utiliza para decir el Estado no puede promover una religión, sino que tiene que dar libertades irrestrictas y absolutas a la confesión de fe que uno tenga. Y bueno, siempre existe esa pugna entre ambos, pero pocas veces se trata de esto. ¿De dónde nace este concepto? ¿Cómo se forma? ¿Qué implica? ¿Y cómo termina afectando al individuo? ¿Qué es lo que nuestras culturas, que somos culturas tan sociales, culturas tan de masa, de grupo, de tribu, muchas veces nos olvidamos de que
esto que parece tan bonito ahorita, eventualmente me va a afectar a mí, a mis hijos o a mis nietos, coartándoles libertades o redefiniendo su cultura. Entonces, habiendo dado esa introducción y entendiendo por qué hablamos del tema, el tema no es porque queremos politizar la iglesia o apolitizar la iglesia, es porque queremos presentarles a ustedes un concepto más profundo de lo que esta frase significa, de dónde nace y cómo se debe aplicar. Entonces, sin más introducción, por favor, Gonzalo, puedes a encarar el tema. Bueno, muchas gracias, Jonathan. Yo creo que es un tema de suma importancia que lo podamos reflexionar en estos días, y probablemente algunos van a decir dentro de tu congregación, ¿por qué tendremos que estar nosotros opinando sobre política si somos iglesia? Bueno, lo primero que tengo que decir es que la opinión es un derecho humano, no es un derecho político, así que podemos opinar de cualquier cosa, desde política hasta el arte, desde el arte hasta los conceptos fundamentales de una familia. Ahora, es innegable que nosotros como ciudadanos vivimos dentro de un Estado-nación, y ese concepto de Estado-nación ha ido evolucionando a través de los años, desde el siglo V, de la época de Pericles, como se nos cuenta en la famosa historia del Peloponeso, ¿verdad? De Tucídides, hasta nuestros días, donde hay hay diferentes concepciones de lo que debería ser el Estado. Para algunos, algo muy limitado que simple y sencillamente debe estar para castigar a aquellos que rompen el pacto y dar certeza jurídica, y para otros el Estado benefactor, casi convertirlo como un dios, que es lo que creo yo que hace más daño en nuestras sociedades y en nuestras instituciones. Pero básicamente el Estado es una organización política construida por un conjunto de instituciones, muchas veces burocráticas, ¿verdad?, a través de las cuales el Estado tiene el monopolio de la fuerza. ¿Qué significa eso? Es decir, que nuevamente, si se rompe el pacto, si se rompe la ley, el único que tiene el derecho en términos legales, en términos constitucionales, del uso de la fuerza para poner orden, para proteger la soberanía, es lo que nosotros denominamos Estado. Por eso cuida la soberanía y por eso cuida las regulaciones dentro del orden de una determinada nación o dentro de una determinada ciudad-estado. Y para eso, a lo largo de la historia, algunos han creído que a la mejor forma de Estado, ¿verdad?, es una república, otros han creído que es una democracia, entendiendo que la concepción helénica de democracia es el gobierno de la mayoría, y entendiendo que la concepción de república en el mundo romano es un sistema de pesos y contrapesos donde se espera que la ley sea el distintivo esencial para que nosotros podamos desarrollarnos dentro de la sociedad. Bueno, eso es, y podríamos estar hablando de muchas teorías, ¿verdad? John Locke, la concepción de Norberto Bobbio, o las realidades contemporáneas del positivismo y una concepción estatal desde la perspectiva de la teoría del derecho de Kelsen, o las concepciones filosóficas del liberalismo clásico de Hayek o de Mises, pero no me interesa mucho hablar sobre eso. Quizás en otra ocasión nos podemos reunir para hablar de teoría del Estado, pero el propósito de esto es cuál es la concepción teológica, cuál es la concepción bíblica respecto a lo que debe ser el gobierno civil y las demás instituciones. Y antes de hablar de esto, mi estimado Jonathan, yo quisiera darte una visión de lo que es la política en estos días, y lo voy a hacer a la luz de la historia, para no sonar muy fuerte ni muy pesado. ¿Sabías tú que en el año... Antes de entrar ahí, perdón, sí, solo recapitulando esta introducción, este punto inicial que es importante para los que nos escuchen, en una simple, sobresimplificando, poniéndole un título al documento. El concepto de Estado, que quiere decir el concepto de cómo se organiza una nación desde la parte político-civil, es un concepto múltiple, diverso y evolutivo. Es decir, muchas veces tenemos la idea de democracia, dictadura y no hay nada más. O sea, o somos democráticos o somos dictatoriales. Pero esos son simplemente dos grandes paraguas, y muchas veces esos paraguas hasta se llegan a entrelazar. Hay ciertas dictaduras democráticas o democracias dictatoriales, entre comillas. Y lo que estamos diciendo aquí es que la concepción, la idea de Estado es compleja, y va por muchas filosofías que son subyacentes al contrato social y al tipo de gobierno que uno maneja. Entonces, habiendo entendido eso, porque tenemos que salir de esa idea simplista de que porque yo voy y emito mi voto por un candidato, democracia absoluta. Hay mucho más que
que desmenuzar al respecto de este tema, pero Gonzalo decía al principio, y esto es fundamental, una frase que se nos debe quedar en la mente: la opinión es un derecho humano, no un derecho político. Es decir, el ser humano tiene el derecho a ejercer opinión sobre cualquier tema. Ahora, no quiere decir que siempre deba opinar o que todo lo que opine es correcto, pero el ser humano Correcto. tiene la libertad y la cualidad y la capacidad de opinar, y especialmente sobre los temas que lo afectan directamente a él, a su familia y a su sociedad. Entonces, adelante, por favor, entremos al concepto bíblico de esto. Sí, sí, y antes de entrar al concepto bíblico, yo te quería hacer una mención breve de una historia para que pues yo pueda dar mi visión de lo que está aconteciendo con la política hoy, Por ¿verdad? favor, sí. No es que sea una visión generalizada de lo que ha sucedido en el pasado, pero fíjate que en el año 1077, en épocas de Enrique IV, en el famoso Sacro Imperio Romano Germánico, resulta que él estaba teniendo serios problemas morales con el uso de las riquezas, ¿verdad?, del Sacro Imperio Romano, y no solo con las riquezas, sino también tenía múltiples errores, ¿verdad?, sobre todo en el ámbito sexual. Pero bueno, no vamos a entrar en detalle. Y lo que aconteció es que en esa época no podemos dejar de olvidarnos que en el siglo XI la Iglesia, siguiendo la estructura sacramental de Gregorio I, colocaba o quitaba emperadores o reyes y muchas veces nobles. Entonces lo que sucedió es que necesitaba, obligatoriamente en el año 78 iba a haber un cambio, 1078 iba a haber un cambio, y Enrique IV quería seguir postulándose como emperador del Sacro Imperio Romano. Pero como estaba excomulgado por sus pecados, lo que hizo es que viajó desde Espira hasta el castillo de Canosa para solicitar al Papa Gregorio VII su liberación de excomunión por su mal comportamiento. Así que para conseguir el perdón del Papa, lo que va a acontecer en esa época es que básicamente va a apelar a la mediación de Matilde de Canosa, que era la dueña del castillo, y en ese castillo estaba el famoso abad Cluny. Y entonces lo que nos cuenta la historia es que el emperador permaneció 3 días y 3 noches descalzo en pleno invierno. De hecho, la historia nos cuenta que cruzó todos los Alpes para poder llegar al castillo de Canosa. Algunos dicen, exagerando la historia, que lo cruzó de rodillas, ¿verdad? Para practicar la penitencia. No nos consta, pero bueno, ahí está en el ambiente popular esa historia, y a eso se le conoce como el viaje de Canosa o la humillación de Canosa. Entonces, el primer día pidió la absolución del Papa, y entonces el Papa no quiso porque el mal comportamiento moral era gravísimo. Y entonces el abad Cluny le dice al Papa: mire, Jesús enseñó a perdonar hasta 70 veces 7. El segundo día pidió la absolución y el perdón del Papa, y lo que aconteció es que el Papa también se negó porque el comportamiento de Enrique IV en el Sacro Imperio Romano Germánico era terrible. Hasta que el tercer día el abad Cluny, insistiéndole, ¿verdad?, que era importante perdonar, pues el Papa Gregorio VII decide perdonarlo, le quita la excomunión, y entonces el emperador Enrique IV vuelve a ser nuevamente emperador. Ahora, ¿qué hizo Enrique IV cuando tenía el poder? Lo primero que hizo es destituir al Papa, colocar un antipapa, y lo obliga a huir a Gregorio VII al exilio a Salerno, y muere finalmente en el año 1085. Entonces, esta historia para mí es un poco el fiel reflejo de la política contemporánea. Es decir, con promesas de perdón, con promesas de entregarte pues hasta el cielo, ¿verdad? Y sin embargo, cuando llegan al poder, las circunstancias cambian, mi estimado, y la verdad es que lamentamos cómo la política se ha desarrollado en este sentido. Así que si quiere investigar un poco más, se le conoce como la humillación de Canosa o el viaje de Canosa, y nos cuenta un poco el relato de aquel peregrino tan espiritual que quería buscar el perdón, pero una vez que tiene el perdón y obtiene el poder, pues sus circunstancias y perspectivas de la política cambian, porque una de las cosas más interesantes que planteó Lord Acton es que el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente si uno no tiene un fundamento moral, y mucho menos si uno no tiene un fundamento bíblico y un fundamento teológico. Y sobre esa premisa hay elementos que yo quisiera
expresar a ustedes que es importante a la hora de poder definir un gobierno civil desde esta concepción. Partimos de la premisa que uno de los primeros puntos que nosotros deberíamos reconocer en análisis de teoría del Estado, en análisis de teoría política, en análisis de la filosofía del derecho, en análisis de cualquier ciencia que compete al desarrollo humano y a la interacción humana, es que Dios tiene toda la autoridad. Ese es el primer gran punto de partida teológico. Si nosotros no comprendemos ese punto de partida de que Dios tiene toda la autoridad, entonces andaremos vagando muy perdidamente como anduvo Enrique IV en tiempos del Sacro Imperio Romano. Y nos recuerda la palabra del Señor en Isaías 46, del 9 al 10, que dice, y cito literalmente, acordado de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero, citando pues Isaías 46, 9 al 10, o nos podemos recordar inclusive de Hechos 5, 28 al 30, donde también nuevamente se nos recuerda que es necesario obedecer a Dios primero antes que a los hombres. Así que la autoridad de los seres humanos entonces es delegada. Y entonces, como es delegada, debemos reconocer que las instituciones, como el Estado, como la familia o la iglesia, no son producto del constructo humano, sino de la revelación bíblica. ¿Okay? Así que dos puntos fundamentales. La primera es que en la teoría del gobierno civil, Dios tiene toda la autoridad. Y la segunda, esa autoridad es delegada, no es un constructo humano o una construcción humana, sino más bien es producto de la revelación de Dios para su creación. Y por lo tanto, en las Sagradas Escrituras encontramos por lo menos tres instituciones fundamentales y esenciales para el desarrollo humano. La primera de ellas es la familia, que es la encargada de educar y transmitir los principios y valores establecidos en la palabra de Dios y, por supuesto, si usted quiere agregarle teoría sociológica, transmitirle los principales valores de su cultura. La segunda entidad que nosotros encontramos, o institución divina que encontramos en las Sagradas Escrituras, es la Iglesia, que es la encargada de transmitir el mensaje de reconciliación para que los seres humanos puedan encontrar a la luz del Evangelio esa paz que tanto se anhela, ese encuentro en plenitud con el Dios de la revelación, para que se comprenda que por medio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, precisamente conoceremos ese ministerio de reconciliación. Y podemos ahí pasar más tiempo en otra ocasión hablando sobre doctrina de la Iglesia. Solo quiero mencionar en términos generales que hasta ahora hemos visto por lo menos dos instituciones, y no se olvide, querido hermano, querido amigo, que esas instituciones no son producto del constructo humano, sino más bien son producto de la revelación divina. Pero hay una tercera institución que nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras, y es precisamente el gobierno civil. ¿Y para qué está el gobierno civil? Bueno, básicamente apelando a Romanos 13, a la literatura del Antiguo Testamento, sobre todo en Deuteronomio, que posteriormente estaremos dialogando sobre eso, es elementalmente impartir justicia, dar paz y seguridad a los ciudadanos. Y en esto aquí me quiero detener un poco para poder desarrollar de manera específica el tema del gobierno civil. Pero ¿qué hemos visto hasta ahora, Jonathan? Básicamente, de que cuando uno habla de teoría política, cuando uno habla de filosofía política, cuando uno habla de la importancia de dialogar sobre el desarrollo del Estado en nuestras naciones y dar nuestra opinión desde una perspectiva teológica, nosotros como cristianos partimos de la premisa de que toda autoridad le pertenece a Dios. Y como Dios es autoridad máxima, cualquier autoridad que nosotros tengamos como seres humanos es siempre delegada. No es producto del constructo de nuestras ideas, ni mucho menos de lo que nosotros podamos hacer en relación a este orden natural que es producto de la revelación. Y entonces, como las instituciones son reveladas, debemos saber que la palabra de Dios plantea tres tipos de instituciones: la familia, la iglesia y el gobierno civil. No sé si hasta ahí estamos claros. Yo creo que estamos claros. Ahora el tema es que seguramente quienes nos escuchan están en este momento con una gran cantidad de preguntas que muchas de estas van a ir siendo respondidas en el desarrollo que continúa en la charla, y algunas de estas pues van a quedar pendientes para otras charlas u otros momentos. Solamente déjame mencionar un par de cosas acá.
que son importantes. Estamos hablando de tres instituciones fundamentales reveladas en la palabra de Dios, que por revelación divina, es decir, Dios que se da a conocer y da a conocer su voluntad al ser humano, en ese darse a conocer del Dios único, verdadero, soberano y creador, Él da a conocer que en su plan, en su designio, hay tres instituciones, por lo menos, que Él ha delegado al ser humano o ha establecido en el orden de la interacción humana para llevar adelante el quehacer y el gobierno en esta tierra. Una de esas es la familia. Y cuando hablamos de la familia, hablamos de que si la familia es una institución revelada por soberanía divina, pues también viene con un plan divino. Es decir, Dios no solo revela un concepto, sino que revela el diseño del concepto. Es decir, la familia diseñada de acuerdo a los principios bajo los cuales Dios la concibe. El segundo concepto es la iglesia como institución y como decías, lamentablemente, esto va a tener que quedar en un paréntesis para otra charla, la iglesia como institución, pero valga decir, y esto es importante, porque hoy está muy de moda y hay mucho predicador, es difícil decirlo, pero mucho predicador amateur o mucho rebelde que quiere dárselas de reformado, o no de reformado, perdón, de reformista o reformador, y en realidad reforma y reingeniería no es necesariamente lo mismo. Una cosa es reformar una institución o readecuarla en base a ciertos principios inamovibles. Otra cosa es querer derrumbarla y construir tu propio edificio, que no es lo mismo. Desde la revelación bíblica y desde la concepción cristiana de la historia, la iglesia siempre ha sido vista como una institución que agrupa a los creyentes. Y ahí se puede hablar, es verdad, de la iglesia visible y la invisible, y quién es verdaderamente cristiano y quién no. Y hay mucho tema teológico, mucho tema místico al respecto. Pero de que la iglesia, concebida como una institución de origen divino, es algo que nace con el cristianismo, es decir, el cristianismo nace con ese concepto, es algo que cualquiera que abre un libro de historia del siglo II ya lo va a descubrir. Entonces, el concepto de iglesia institucional, aunque a muchos les lleva a rascarse y les duela y que quieran ser muy rebeldes y muy liberales, lamentablemente viene con el bagaje de ser cristianos. Ahora, ¿cómo encaramos esta institución? ¿Qué reformas hay que hacer? ¿Cómo el autoanálisis y autocrítica de la institución son temas de otra charla? Pero existe y es válido y es bíblico y es histórico el concepto de una iglesia institucional. Y Y eso finalmente el gobierno civil. Así es, y Perdón. eso es importante desarrollarlo y entenderlo, por supuesto en otra ocasión lo haremos, porque cada una de estas instituciones tienen sus deberes, sus responsabilidades. ¿Por qué digo esto? Porque la familia es la encargada de transmitir los principios y valores y la iglesia apoya esos principios, pero no espere usted a llevar a su hijo a que la iglesia vaya a educar con los principios esenciales para desarrollarse como cristiano. Eso es responsabilidad esencial de todo padre de familia. Y los males que estamos viviendo, Jonathan, en estos días se debe principalmente porque hay ausencia paterna, hay ausencia materna en transmitir estos principios y valores. Pero bueno, eso es para otra ocasión porque nos llevaría otro tiempo. El tema es que lo que nos convoca es poder analizar un poco el tema del gobierno civil. Y aquí lo que tengo que decir es que también, así como en teoría del Estado, en teoría política, hay muchas concepciones respecto a lo que debería ser esta institución de origen divina, que es el gobierno civil, y los límites o la apertura que pueda tener. Pues yo les voy a presentar lo que yo he visto a la luz del texto y a la luz de la historia. Y nuevamente, usted puede cotejarlo con otras concepciones, con otros teólogos, con otros pensadores, para que pueda tener ampliamente una visión de panorámica de lo que ha sido el concepto del gobierno civil. Pero uno de los primeros puntos que nos plantea el gobierno civil, tal cual como yo lo había mencionado, es que un gobierno civil está para impartir justicia y dar seguridad a todos los ciudadanos. Y lo encontramos en Romanos capítulo 13, verso 3 al 4, y cito literalmente, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza en ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Así que cuando nosotros hablamos de autoridad en Romanos 13, ¿a qué tipo de autoridad nos estamos refiriendo? ¿Es al presidente de la República? ¿Es al Congreso, al sistema parlamentario o es al sistema judicial? Pues básicamente es una visión global de para qué está básicamente el gobierno civil. Y lo repito,
impartir justicia y dar seguridad a todos los ciudadanos. ¿Por qué? Porque se supone que son servidores de Dios para castigar a aquellos que rompen el pacto. Eso en teoría del derecho se conoce como isonomía, la importancia de ser todos iguales ante la ley, y estaré en un momento más dialogando un poco sobre ese concepto, pero básicamente todo gobierno civil, todo Estado está elementalmente para impartir justicia y dar seguridad a los que quieren vivir en paz y por supuesto castigar a los que rompen el pacto. Ahora la gran pregunta, ¿qué sucede si estos magistrados que se mencionan en Romanos 13 no cumplen con impartir justicia y con dar seguridad a los ciudadanos? Bueno, ¿cuál es el llamado del capítulo anterior en Romanos capítulo 12? No conformarse a este siglo, sino que transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para comprobar cuál es tan agradable la voluntad de Dios para nuestras vidas, partiendo de la premisa que toda autoridad la tiene Dios y toda autoridad que nosotros como seres humanos podamos tener es delegada. Si nosotros no utilizamos bien esa autoridad que ha sido delegada, entonces como cuerpo de Cristo podemos hacer, tal cual como los profetas hicieron, una denuncia a esa decadencia moral o una denuncia cuando se cumple o se respeta el pacto que establece la importancia de dar paz, de dar seguridad y sobre todo el cuidado a la propiedad o al individuo mismo. Así que, nuevamente, volviendo al concepto de gobierno civil, uno de los primeros puntos fundamentales y esenciales desde mi perspectiva es que todo gobierno civil, como institución divina, está para impartir justicia y dar seguridad a todos los ciudadanos. En segundo lugar, Perdón, sí. que en ese punto, esto es importante, porque este es un versículo que es tan debatido, tan emblemático, tan bandera, sobre todo en un ala conservadora, por lo menos en Bolivia, yo lo he escuchado también en mi tiempo que estaba en Guatemala, el tema de que Romanos 13 se utiliza para decir que el cristiano, ¿verdad? O el buen cristiano o el cristiano de fe debe aceptar pasivamente cualquier decisión de la autoridad porque esa autoridad es puesta por Dios. Y a veces se lanza este comentario, es que Dios pone la autoridad conforme al corazón del pueblo y se hace hay un malabar exegético hablando de Saúl y David, ¿no? Y cómo Saúl fue puesto por Dios como una manera de darle una enseñanza al pueblo de Israel. Entonces, cuando hay malos gobernantes es porque Dios los ha puesto para castigar al pueblo, a la nación, por su mal corazón, y el cristiano debe callarse y aceptar y orar. Y es importante lo que Gonzalo mencionabas y aclarabas, que ese mismo pasaje está definiendo el rol de estos gobiernos y número uno, no está hablando del individuo, es decir, no está diciendo esta persona, sino la institución del gobierno, es decir, el gobierno civil institucionalmente hablando, con todo el sistema que lo compone, ha sido establecido como uno de los tres mecanismos de gobierno o de las tres instituciones divinas para llevar un buen quehacer la interacción humana. Y ese mismo pasaje define este rol del gobierno civil, que es castigar al malhechor y premiar al que hace bien. Y el capítulo 12, porque no hay que descontextualizar, es un peligro agarrar un versículo y sacarlo. El capítulo 12 anterior y el mismo capítulo 13 en ese mismo espacio nos habla de la moral cristiana. El capítulo 13, capítulo 14 de Romanos, desde el 12, son capítulos que tienen mucho que ver con ética moral cristiana, cómo debemos conducirnos en este mundo. Y el capítulo 13 está metido dentro de eso, ¿verdad? Y el 12 nos habla de la capacidad de no conformarnos, de poder divergir, ser diferentes y decir, si bien yo me conformo a la ley y hago lo que es correcto, porque entiendo que el gobierno civil está establecido también por Dios, no quiere decir que yo acepte todo lo que toda persona bajo la bandera del gobierno civil diga o promueva. ¿Estaría bien esa aplicación, ese entendimiento de lo que nos acabas de mencionar? Claro, por supuesto, porque nosotros debemos entender que se supone que ningún magistrado o ningún servidor público debería estar para romper casualmente estas instituciones, el pacto y la relevancia y la importancia de la ley. ¿Por qué? Porque si uno ve lo que acontece con la tradición cristiana después que se escriben estos textos, no podemos olvidar que también la ley se utilizó para perseguir a los cristianos. Entonces los cristianos tenían dos opciones: negaban a Cristo para poder vivir o decían afirmar que creían en Cristo a costa de la ley.
Entonces ahí tomaron una opción. La opción fue Romanos 12, a no conformarse con este siglo y las disposiciones legales que rompen el pacto, que rompen con la revelación divina y que rompen con el Creador, porque no podemos olvidarnos que Dios da gracias a los humildes, pero resiste a los soberbios. Entonces, nosotros debemos tener ese sistema de análisis de pesos y contrapesos. Cuando la ley es utilizada para coaccionar a los cristianos o inclusive para coaccionar la ciencia que tú puedes probar como la biología, por ejemplo, queriendo desarrollar una serie de leyes que rompen algo que pertenece a la institución divina como la familia, en los mal llamados matrimonios igualitarios. Cuando tú rompes con la biología, ¿verdad? Sobre todo en el tema del sexo o del género, utilizando la ley para obligarte a ti a aceptar algo que va en contra de la ciencia, bueno, ¿cuál debería ser nuestra opinión? ¿Cuál debería ser nuestra opción? ¿Callarnos y dejarnos que nos pisoteen como quieran o tener una opinión? Y obviamente yo no estoy diciendo que haya desobediencia civil y que armemos un partido revolucionario, nos metamos en política partidista, ¿no? Lo que estoy diciendo es que no tenemos que conformarnos, tenemos que dar a conocer nuestra perspectiva, nuestra postura, mantener una ética a la luz de la palabra y bueno, si nos toca perder la vida por causa de eso, realmente ahí donde se ven, como dicen acá en Guatemala, los gallos, los auténticos cristianos que no están dispuestos a casarse con todas esas leyes que propone el imperio, como en épocas del Apocalipsis a las 7 iglesias del Asia Menor, y más bien vivir juiciosamente entendiendo que Cristo ha vencido y Él reina y Él gobierna, y que nuestro máximo deber es hacia con el Dios cuyo Dios posee toda autoridad, porque Él es Señor, Rey de Reyes, y por supuesto porque nos invita a tener una plena confianza en que en medio de las circunstancias difíciles nosotros podamos confiar en Él. Entonces, nuevamente, volviendo a Romanos 13 nos está dando una disposición de lo que debería desarrollar el gobierno civil, diríamos nosotros, el cuadro teórico. Ahora, que eso sea la realidad, que los magistrados velen por la justicia, por el derecho y por el cuidado de los seres humanos, ya esos son otros 100 pesos, diríamos, por estos lados, ¿verdad? Es otra realidad. Una cosa es el deber y otra cosa es la realidad. Por eso yo les exponía al principio mi interpretación de lo que está aconteciendo con la política a niveles generales. ¿Por qué? Porque hay ausencia de moral. ¿Por qué? Porque hay falta de principios. ¿Por qué? Porque no estamos yendo en contra de todas estas instituciones que ha establecido Dios. Entonces, nuevamente, volviendo a la temática del gobierno civil, hemos visto el primer principio, que un gobierno civil, desde mi perspectiva, está para impartir justicia y dar seguridad a todos los ciudadanos. Ahora, si usted quiere que utilice un lenguaje más moderno, con mucho gusto. ¿Para qué está un gobierno? Para dar certeza jurídica. Y esa certeza jurídica principalmente se aplica a las relaciones interpersonales y también a las relaciones soberanas que uno puede tener con las demás naciones. Segundo, el gobierno civil, para mí, es una institución pequeña que cuida los derechos naturales y castiga a los criminales. ¿Y cuáles son los derechos naturales? Bueno, el valor a la vida, el valor a la propiedad y, por supuesto, a la propiedad privada, porque cuando uno deja de tener propiedad privada no tiene cómo defenderse, por eso es necesario que una constitución o un gobierno cuide esa propiedad y elementalmente en la certeza que ya hemos mencionado. Ahora, lo que sí tengo que decir es que para mí el gobierno civil tiene menos atribuciones que la familia y menos atribuciones que la iglesia. Eso es importante decirlo porque un gobierno, un Estado, no debería meterse en la institución familiar. Es decir, nosotros no deberíamos permitir que la nación, que el Estado, que el gobierno decida por mí cómo yo tengo que criar a mis hijos. Y usted dirá, pues es lógico. Sin embargo, resulta que hoy la gran mayoría de los estados le está diciendo a usted cómo tiene que criar a sus hijos. Y eso viene desde la época de Federico Engels, donde él desarrolla básicamente un libro de texto que se conoce como Estado, Familia y Propiedad Privada. Él dice que uno de los grandes problemas de la propiedad privada es la familia, por lo tanto hay que destruir a la familia y más bien dejar que hayan diferentes tipos de matrimonios, como matrimonios monógamos, o también que la mujer no sepa, pues tenga libertinaje sexual y no sepa ni diga nunca quién es el padre de su hija o hijo, para que ella tenga el monopolio de la información y de esa manera no entre en este proceso de lucha social o de clase social o de básicamente pauperización de la propiedad del cuerpo, la propiedad privada. Entonces, una de las primeras teorías de Engels, que influyó en León Trotsky y en todos los movimientos totalitarios del siglo XX,
establece es destruir el concepto de familia como una institución divina. Y lo que yo estoy proponiendo es que desde la perspectiva bíblica hay por lo menos tres instituciones que tienen responsabilidades independientes: la institución de la familia, la institución de la iglesia y la institución del gobierno civil. Y ahora que nos encontramos en el gobierno civil, no se olvide, ¿para qué está un gobierno civil? Uno, para impartir justicia y dar seguridad a todos los ciudadanos. Dos, es una institución pequeña, limitada, que cuida los derechos naturales y, por supuesto, castiga a los criminales. Y en ese sentido, nuevamente, el gobierno civil tiene menos atribuciones que la familia y la iglesia. El gobierno civil tiene un rango menor a los rasgos bíblicos porque solo debe estar para impartir justicia, tal como yo lo he expresado. De hecho, el famoso pensador Douglas Wilson dice, o decía, ¿verdad?, hace mucho tiempo atrás, que limitar el gobierno es un valor cristiano porque el gobierno no es Dios. Repito, limitar el gobierno es un valor cristiano porque el gobierno es Dios. Partimos de la premisa que la autoridad máxima es Dios y toda autoridad es delegada. El problema está cuando nosotros convertimos al Estado en un Dios y el Dios decide por usted, como por ejemplo en las épocas de Mao Zedong. Y yo les invito a que puedan ver la película, está en YouTube, El último bailarín de Mao, porque Mao decidía qué era lo que tenía que estudiar usted. No usted decidía por sus propios gustos y por su propia cuenta. Era el Estado lo que decidía qué era lo que debía estudiar. Y por eso cuando uno encuentra en la obra de León Trotsky o inclusive en la obra de Federico Engels, que el Estado es el encargado de manejar la educación de los hijos y no los padres de familia, eso que se veía ya en el siglo XIX como pura utopía, como pura teoría política, que básicamente rompía como una institución divina, hoy eso se ve en nuestras legislaciones y hoy se ve eso en los estados mayoritariamente en nuestra América Latina, con toda una agenda globalista que quiere romper con estas instituciones. Así que lo que en el pasado, en la historia, era algo utópico, hoy se ha convertido en una realidad. Y entonces la pregunta es, como familia y como iglesia, ¿qué vamos a decir cuando el Estado quiere sobrepasar sus límites? Entendiendo que, desde mi perspectiva, el gobierno civil tiene límites, no debe hacer lo que le corresponde a la familia y no debe hacer lo que corresponde a la iglesia. Como la familia tampoco debe tener el monopolio del castigo a aquellos que rompen el pacto, porque para eso está el gobierno civil, para castigar a aquellos que hacen lo malo. Y en ese sentido, aquí yo ya tengo algunas variantes importantes. Por eso el gobierno civil, para mí, desde mi perspectiva, sujeta a debate en cualquier momento, cuando quiera, donde quiera, no, tampoco, ¿verdad? Pero la solución de los males de nuestra sociedad, queridos hermanos, no es la vox populi. Para mí la solución de los males de nuestra sociedad es la vox Dei, la voz de Dios. Y eso es importante. Correcto. Que nosotros lo entendamos. Y yo no sé cómo está, Jonathan, quizás tú me puedas compartir la parte de cómo plantea la Constitución Política de Bolivia, pero en el caso de Guatemala, la Constitución Política parte de esta premisa, que es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República, es decir, en un sistema de pesos y contrapesos, donde todos somos iguales ante la ley. Es decir, no porque alguien sea presidente va a tener ciertos privilegios, sino que si comete un error, se supone que la Constitución castiga al que comete un error, aunque tenga un título nobiliario, porque antes era diferente. Si yo tenía un título nobiliario, la ley no me hacía absolutamente nada a mí. Sin embargo, cito nuevamente, el artículo 2 de la Constitución Política dice: es deber del Estado garantizar a los habitantes de la República la vida, que son los derechos naturales, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Y si uno lee las Sagradas Escrituras, pues casualmente a toda constitución política que se ha desarrollado en el mundo moderno, a la Constitución de Bolivia, a la Constitución de Alberdi, a la Constitución de Diego Portales, son principios que se establecen en la revelación bíblica. Es decir, la premisa constitucional depende inevitablemente, inherentemente, de lo que es el concepto de persona, a la luz de la dignidad que la palabra de Dios le da. Así que, nuevamente, tenemos dos principios fundamentales. Uno, el gobierno civil, desde mi perspectiva, está para impartir justicia y dar seguridad a todos los ciudadanos. Dos, es una institución pequeña que cuida de los derechos naturales que acabo de mencionar: vida, justicia, propiedad privada y castigar a los criminales. Desde mi perspectiva, tiene menos atribuciones que la familia y la iglesia, y por supuesto esto es importante tomarlo en cuenta porque debemos recordar que el Estado no es Dios, y por eso como cristianos nosotros tenemos que darle un valor bíblico al concepto de gobierno civil.
¿Por qué? Porque cuando se rompe con todo esto, rompemos con la tercera característica de para qué está un gobierno civil. Y está precisamente para proteger los derechos inalienables, que son elementales al ser humano. Y los repito y pueden ser otros, pero básicamente lo que yo veo en las Sagradas Escrituras es la vida, es la libertad responsable. Porque si dejamos la libertad solo por sí sola, eso es libertinaje. Y la libertad responsable es aquella que presupone que hay un sentido moral que nos antecede para comportarnos como ciudadanos, como individuos. De hecho, debo decirte, Jonathan, de que si no fuera por nuestra falta de moralidad y realmente todos fuéramos correctos o personas morales, no necesitaríamos del gobierno civil, porque cada quien trabajaría y ganaría lo que básicamente por producto de su trabajo debe ganar, y hay una interacción normal porque el intercambio económico es anterior al Estado. Y entonces el desarrollo de la sociedad y las civilizaciones es anterior al Estado. Pero por la falta de moralidad se ha intentado que haya un ente rector, y Dios lo ha permitido, ¿verdad?, a lo largo de la historia del cristianismo o la historia de la revelación, para que haya ese tipo de control. Sin embargo, nuevamente, una cosa es el ideal y otra cosa es la realidad. Y la realidad nos plantea que tiene que haber un gobierno civil limitado nuevamente para que haya este orden. Entonces se protegen los derechos inalienables de la vida, la libertad responsable y, por supuesto, la propiedad. Y para eso se requiere, por supuesto, del gobierno civil, entendiendo que nuevamente es limitado. Y lo digo, recalco mucho el tema de limitación, porque una de las concepciones de teoría del Estado que se desarrollaron en el siglo XIX fue la concepción de Karl Marx, que pareciera en esos años que era una simple utopía. De hecho, cuando se publica el Capital I y el Capital II, ya para el Capital II, 1867, Karl Marx era estudiado como una teoría del pasado. Y eso que había desarrollado hace poco, en 1848, su manifiesto comunista. Pero ¿qué es lo que plantea el manifiesto comunista, que en esa época era visto como utopía, pero que hoy se ve como una realidad? Bueno, ellos decían que era necesario expropiar de la propiedad de la tierra y empleo de la renta de la tierra para los gastos del Estado. ¿Qué significa eso? Que si yo quiero sostener al Estado, yo puedo utilizar la coacción del poder, porque recuerden que el monopolio de la fuerza lo tiene el Estado, para quitarte las posesiones que tú tienes. Es lo que pasaba en época de los profetas con Miqueas, por ejemplo, donde el Estado, donde el gobierno, donde los príncipes y jefes de la casa de Jacob y de la casa de Israel ayudaban a los dueños de la tierra para poder expropiarle a la gente que vivía en las afueras de Jerusalén, quitarle su tierra y de esa manera pues darle mayor crecimiento al Estado. Y una de las propuestas del manifiesto comunista es que el gobierno, el Estado, puede tener el derecho legal de expropiar la tierra y utilizarla para los gastos del Estado. ¿Qué significa eso? Suponte que tú tienes, Jonathan, en Cochabamba una casa o un terreno, y yo soy el presidente de la República, y lo que hago es, Jonathan, hoy vengo a quitarte tu tierra o tu casa porque la necesito para mis proyectos de Estado. Y tú dices, pero ¿cómo es posible si esto es producto de mi esfuerzo? Esto es producto de mi ahorro, esto es producto de mi trabajo. Sí, pero aquí tengo un papel donde la ley me avala. Y entonces ahí tú no puedes hacer nada porque te cae la coacción del monopolio de la violencia del Estado. ¿Y para qué? Para que una vez que yo obtenga tu propiedad, resulta que si tú quieres vivir ahí, entonces le tienes que pagar al Estado. Siendo que tú compraste con tu propio esfuerzo el derecho de propiedad. Bueno, eso es básicamente el primer punto del manifiesto comunista. En segundo lugar, lo que plantea el manifiesto comunista es un fuerte impuesto progresivo. Es decir, a medida que tú ganes un poco más, yo te tengo que quitar más como Estado, porque tengo que evitar que tú te desarrolles, y ese es uno de los grandes problemas que ha generado nuestras sociedades en América Latina. Para mí, los fuertes impuestos en las naciones es un robo rampante. Ojalá hubiera un impuesto único y bajo. Y ojalá no hubiera impuesto, ¿verdad? Porque el ideal es que todos intercambiemos con un sentido moral, pero como falta esa moralidad, pues para mí debería haber un impuesto único y un impuesto bajo. Pero ¿qué es lo que plantea el manifiesto comunista? En 1848, fuertes impuestos progresivos para mantener la maquinaria del Estado. Nuevamente, eso que era como utopía, hoy es una realidad en nuestros continentes, en nuestras naciones, en nuestros países. En tercer lugar, la supresión del derecho de herencia. Es decir, si tú quisieras dejarle algo a tus hijos, producto de tu propio trabajo, pues eso era imposible en la sociedad comunista, porque básicamente lo que planteaba era que una vez que tú heredabas, eso pasaba al Estado.
no a tus hijos. Era propiedad del Estado, no a tus hijos. En tercer lugar, lo que acontecía, en cuarto lugar, lo que se conoce como la confiscación de la propiedad de todos los emigrantes y sediciosos. Entiendo, Jonathan, que tú te encuentras ahora en estos días en Estados Unidos. Entonces, si Correcto. tú vivieras en una sociedad como la que está planteando Karl Marx, el hecho de que tú te hayas ido, ya perdiste tu propiedad en Bolivia. Punto. Quinto, la Ujú. centralización del crédito en manos del Estado por medio de un solo banco, es decir, quien maneja la banca estatal y el monopolio exclusivo de la banca estatal es el Estado. No hay banca privada. Y así sucesivamente podríamos estar hablando de nacionalizar las fábricas, podríamos estar hablando de una creación, por cierto, de un ejército para mantener la industria de la nación o del Estado. Vea qué interesante porque la propuesta del ejército, la propuesta de una milicia, fue una propuesta del manifiesto comunista para mantener las instituciones estatales. Así que cuidado cuando muchas veces nosotros decimos, no, la invención de los militares en el Estado moderno es producto del liberalismo clásico, eso es un error. Y bueno, básicamente después viene la educación pública y gratuita a todos los niños. Yo creo que tienen que educarse los niños, pero recuerden que nada es gratis. Alguien tiene que pagar por eso y sobre todo ese tipo de educación. Bueno, esta concepción que se dio en el manifiesto comunista se fue dando también en anteriores debates y disputas que desarrollaron la importancia de la igualdad ante la ley. Y aquí podríamos hablar desde John Locke hasta nuestros días, pero quiero centrarme en un caso puntual porque el tiempo ha ido avanzando. El caso puntual es que no podemos olvidar que John Locke dijo que la esencia de la libertad es la responsabilidad, no el libertinaje, porque el libertinaje nos va a llevar al acabose, al fracaso. Pero aconteció que en el año 1603, Isabel, que era la hija de Enrique VIII y la famosa Ana Bolena, ¿verdad? Que Ujú. después que muere su hermana María Tudor, llega al poder y vivió mucho tiempo. Y ella se había formado con principios protestantes y había establecido que a pesar que había una monarquía, la ley debería ser un ente rector que debería dirigir a las naciones. Una vez que muere Isabel, toma el poder monárquico Jacobo I. ¿Y qué es lo primero que hace Jacobo I? Es monopolizar la industria del carbón y del trigo en la Inglaterra. Pues esa monopolización lo que provocó es que surgiera la revolución de los Whigs. Y la revolución de los Whigs, ¿qué era lo que propusieron? Pues simple y sencillamente la igualdad ante la ley. Y cuando el monarca rompe la ley, también tiene que ser castigado como cualquier súbdito que rompe el pacto. Nuevamente, volvemos a Romanos 13. Y esto va a desarrollar todo lo que se conoce como la teoría constitucionalista, que tiene, por supuesto, su antecedente en la escolástica del siglo XVI. Puedo hablar, de hecho, de eso porque casualmente escribí en mi tesis doctoral de eso, pero no me quiero centrar ahí. Pero en la parte moderna, esto hizo que surgiera el Estado moderno de un sistema de pesos y contrapesos, un sistema de división de poderes. Para John Locke, el más importante es el sistema parlamentario, donde se desarrollan las leyes, y sin embargo, para nosotros como cristianos, el gobierno civil debería ser limitado independientemente de la división de poderes. ¿Por qué? Porque la meta, en última instancia, siguiendo la mayordomía de la creación que anteriormente cuando nos reunimos la aplicamos al campo ecológico, pero el concepto del mandato cultural también lo podríamos aplicar al desarrollo de nuestra vida política, de nuestra vida ciudadana. La meta que nosotros tenemos es que nos autogobernemos con responsabilidad frente a los designios de Dios ante la creación. Así que en ese sentido yo veo esos tres elementos fundamentales, Jonathan, del gobierno civil. Impartir justicia y dar seguridad a los ciudadanos. Segundo lugar, es una institución pequeña. Y en tercer lugar, es una institución que está para proteger los derechos naturales e inalienables de los seres humanos. Y cuando esto se acrecenta, es decir, el gobierno civil se acrecenta, como lo he demostrado a la luz del manifiesto comunista que desarrolló y escribió Karl Marx, que era visto como una utopía, pero que hoy se ve casualmente en nuestras naciones, donde cada vez el aparato burocrático crece más, se mete en la vida de los individuos, quiere romper con la familia, quiere romper con la iglesia, quiere romper con el derecho a propiedad, inclusive nuestra libertad. Entonces algo tenemos que decir. Y yo sé que en estos días o en pocos meses ustedes van a ejercer su derecho democrático a votar, y ahí tengo algunas cosas que decir, pero
plantea... Permíteme antes de entrar a ese punto que es importantísimo, que es el punto, la cúspide de la charla de hoy, porque se ha sentado una base muy, muy importante para que vayamos recordando los que nos ven y añadir un par de cosas. Se ha hablado de las tres instituciones fundamentales que emanan de aquel que es el soberano y el único que tiene la capacidad de delegar autoridad, que es Dios. Es decir, Dios soberano, creador, todopoderoso, único y real, delega a la sociedad humana, al ser humano, por lo menos tres instituciones de autoridad. Hemos dicho la familia, la iglesia y el gobierno. Entonces, hemos hablado que esas tres instituciones deben reflejar el diseño de Dios en cómo se llevan a cabo. Y hoy nos hemos centrado en hablar de una de esas tres, que es el gobierno civil. Y el gobierno civil está dado entonces para dar garantías a cada individuo en la sociedad de que esos sus derechos fundamentales van a ser respetados. Y estamos hablando del derecho a la vida, del derecho a la propiedad, del derecho a la libertad, principalmente. Si me he comido alguno o he cambiado alguno por ahí, me corriges, por favor. Va muy Pero bien. básicamente de esos tres. Solo quisiera añadir un par de temas que son muy, muy importantes a todo esto. Una cosa que muchas veces se pierde de vista, y principalmente hoy en un mundo post-cristiano, en un mundo revisionista y postmodernista, es el hecho de que no existe democracia constitucional en el mundo que no haya nacido de una sociedad con cosmovisión cristiana. Así Déjeme es. ponerlo en términos positivos. Las sociedades que se han formado bajo una idea cristiana, bajo una cultura y un pacto social cristiano, han llegado tarde o temprano al punto de una democracia constitucional, es decir, de una igualdad de derechos y de una garantía de derechos. Hasta el día de hoy, se ve y se observa claramente que aquellas regiones del globo terráqueo donde no existe y nunca ha existido una cosmovisión cristiana mayoritaria dominante, la democracia, como la concebimos en el eje occidental del planeta, nunca se ha establecido. Podría argumentarse que las democracias protestantes han llegado por una u otra razón a un ideal más cercano que aquellas que han nacido de cosmovisiones católicas. Veamos Norteamérica y Sudamérica, por ejemplo. Pero esa es harina de otro costal. El tema principal hoy es que la cosmovisión cristiana genera, tarde o temprano, desarrolla en una democracia participativa, constitucional e igualitaria. ¿Por qué? Porque parte del punto de que los derechos emanan de un creador. Los derechos no te los da el Estado, los derechos no te los da la sociedad, los derechos te los da un ser superior y trascendente, por lo tanto son inalienables. Y esto es muy, muy importante que muchas veces se pierde de vista. Al quitar a Dios de la ecuación, cuando la sociedad todavía tiene esta cosmovisión cristiana, los derechos se mantienen temporalmente porque han sido ya grabados en la sociedad. Pero al quitar a Dios de la ecuación ya no existe una garantía superior o trascendental para el derecho, lo que hace que el derecho sea completamente alienable y manipulable, pues el derecho ya no te los da Dios, ya no es un derecho que no se puede quitar, sino que el derecho te lo da el Estado. Y el Estado, como te da, te puede quitar. Es decir, tanto en las constituciones sudamericanas como en las constituciones norteamericanas y europeas occidentales, la idea es que los derechos nacen de algo que está por encima del derecho mismo. Pero cuando quitas a Dios de la ecuación, el derecho es el que te da los derechos y el derecho se puede manipular, se puede cambiar y yo mañana puedo decir, ¿sabes qué? Según el derecho, pues ya no tienes la patria potestad de tus hijos. Ahora el Estado gobierna sobre tus hijos. Ya no puedes viajar, ya no puedes comprar, ya no puedes escoger cómo vestir. Parece muy raro, pues eso pasó en la China. En la China de Mao, hasta la vestimenta estaba normada. Entonces, al quitar a Dios de la ecuación, no es tan bonito como decir, ay, Estado laico, qué bonito, todos iguales, todos felices, la iglesia a un lado. Estamos quitando la fuente original de donde emanan en el derecho, como lo concebimos nosotros, no los cristianos, los americanos, no digo los norteamericanos, entiéndame bien, toda América concibe la idea del derecho como nosotros la conocemos desde una cosmovisión cristiana subyacente. Y esto es importante recalcarlo. Y un segundo aspecto que no lo vamos a tocar hoy, pero me gustaría, porque lo mencionamos muy de pasada, porque Gonzalo hablabas de la teoría de Marx y de Henry, siempre se me va el nombre, de socio de Marx. Perdón, Hegel. Engels. Engels, gracias, de Marx y de Engels.
Y la teoría marxista, la teoría comunista, esta teoría que lleva justamente a que el Estado gobierne y que el Estado elimine la propiedad privada, elimine la familia, elimine las libertades y las garantías, es la misma teoría subyacente que ha sido adoptada por los ejes del neofeminismo radical. Kate Millett, Simone de Bobador, siempre me olvido cómo se pronuncia, Simón de Shulamit Beauvoir. Firestone, y Ajá. todos estos grupos, todas estas pensadoras del eje neofeminista radical, y no estamos hablando del feminismo clásico, de la reivindicación de la mujer, no estamos hablando de eso, estamos hablando del neofeminismo radical, adoptan estas teorías marxistas hegelianas y las reinterpretan a la luz de que para Marx y Hegel la lucha era de clases, la lucha era económica. Y ellas dicen, no es una lucha económica, es una lucha cultural. Al deshacer la cultura, vamos a establecer el comunismo, ya no desde la economía, sino desde la cultura. Entonces, cuidado, volvemos a insistir, no es machismo, no es ser radicales, no es ser antimujeres o antihomosexuales. Es el hecho de entender qué está por debajo de aquello que nos están vendiendo. No solamente es Jonathan, adoptar un perdona que te eslogan o una interrumpa. idea. Por favor. Solo para agregar algo, porque es interesante, la gran mayoría de neofeministas que apelan que el aborto es una decisión de la mujer, ¿sabías tú que utilizan una fuente histórica que es Aristóteles? Porque Aristóteles permitía, ¿verdad?, que si uno no quiere tener al hijo, pues básicamente es decisión de los seres humanos. Ahora, lo que más me llama la atención es que citan a Aristóteles, pero también se olvidan que para Aristóteles la esclavitud es un derecho natural. Entonces es una paradoja de que citen a un personaje, un filósofo, para defender el derecho a abortar, cuando ese personaje tenía como punto de partida inalienable en el desarrollo humano la esclavitud, porque unos nacieron para ser libres y otros nacieron para ser esclavos. Entonces es la paradoja de los movimientos contemporáneos que citan como locos a personajes sin haber estudiado todo su trasfondo filosófico, metafísico, epistemológico, y bueno, ese es para otro tema, pero Este me da otra charla, sí, sí, pero sí, sí. quería lanzarlo ahí porque es un tema muy importante, porque va de la mano del tema de la política, de lo que Gonzalo en un momento va a hablar, de cómo elegir líderes, de cómo elegir partidos, no partidos, sino gobernantes. Va del tema de cómo concebimos esta idea de un Estado laico y lo que esto significa, y de los nuevos movimientos de, entre comillas, liberación e igualdad. Y entonces, cuando uno habla en contra de eso, muchas veces se lo tilda de machista, de misógano, de ciego, y no se está hablando de que no existan problemas reales que aquejan a las minorías, a las mujeres, a los niños y demás. Se está hablando de que los lobbies y movimientos que están fomentando esto tienen subyacente una filosofía que ellos están queriendo imponer a base de eslogans llamativos. Y es importante que tú no solamente ves la información que te ponen delante, el hashtag o el eslogan que te venden, sino, y no grites a la gente, lee, 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 y por leer entiendas 5 estadísticas que te han mostrado muy convincentes, sino que de verdad leas, abras los libros, escuches, investigues qué hay por detrás y a dónde realmente te quieren llevar. Y el objetivo final es la destrucción del modelo divino, de familia, de iglesia y de Estado. Es hacer una reingeniería de la sociedad en la que el Estado sea el nuevo Dios, en la que la iglesia desaparezca y la familia sea una construcción del pasado. Perdón, adelante, Gonzalo. No, no, sí, ese es un tema interesante que hay que tomarlo en cuenta. Y con esto no estamos diciendo, ni mucho menos negando el sufrimiento humano eh, y la falta de dignidad que debió o debimos darle, por ejemplo, en el caso de la mujer, porque la primera reivindicación de la mujer como persona se la dio el cristianismo. Y no podemos olvidar que el cristianismo rompe con esa tradición jurídica, filosófica del mundo greco-latino, donde la mujer no jugaba un papel tan importante. De hecho, para Platón era una burla cuando se expresaba hacia los poetas griegos, porque a Platón le caía muy mal los poetas griegos porque hacían mucho antropomorfismo de las deidades o de la mitología griega clásica, y entonces cuando él deseaba mal decía pues algo así, ¿verdad? Parafraseando, no te deseo mal, pero ojalá que te reencarnes en una mujer. Para Aristóteles la mujer estaba entre el esclavo y el animal. ¿Okay? Correcto. Entonces no tenía dignidad. ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo? Bueno, no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, todos somos uno en esencia ante el Señor.
Entonces, esa igualdad ante Dios y ante la ley debe ser un elemento que parte de la premisa de lo que el cristianismo hace, reivindicando, por supuesto, a la mujer como creación de Dios y como sujeta a esos elementos importantísimos de criaturidad y esa palabra, por supuesto, de Dios poderosa, dándole dignidad a la mujer. Pero bueno, eso sería tema de otra ocasión. Y lo que tú dijiste es muy cierto. Realmente cuando se desarrolla el movimiento feminista es un movimiento en primera instancia del liberalismo clásico, ¿verdad? Entonces el liberalismo clásico quiere reivindicar ante la ley o ante la igualdad de la ley los derechos de la mujer. Sin embargo, bueno, nos convoca en estos días y quisiera finalizar mi participación sobre algunos principios que las Sagradas Escrituras nos da para escoger o para seleccionar. Por supuesto, obviamente cuando se dan estos principios no se está pensando en una teoría del Estado moderno, ni mucho menos una teoría del Estado democrático, porque no nos olvidemos, la Biblia nos da principios, no es un manual de teoría política, es un manual teológico para ver la vida. Lo mismo podemos aplicar cuando muchos se acercan a estudiar Génesis capítulo 1 o capítulo 2 desde la teoría del darwinismo, del evolucionismo, ¿no? Eso es una narrativa teológica de la creación, no es una narrativa evolucionista. Bueno, tampoco la Biblia es un manual de teoría política. Lo que sí nosotros encontramos son ciertos principios. Y parto de esta premisa. Realmente cuando uno escoge a alguien para que gobierne, un cristiano nunca debe votar por partidos, un cristiano vota por principios, es decir, si la persona refleja principios y valores que están sujetos a la revelación, a la palabra de Dios, ese debería ser un gran distintivo en nosotros. En segundo lugar, hoy hemos hablado de derechos y derechos humanos. Sin embargo, recuerda también que si usted quiere un derecho, la palabra de Dios más le interesan las obligaciones que los derechos. Es decir, yo obtengo un derecho por cumplir mi obligación como hijo de Dios o como creyente. Y eso es sumamente importante en la actualidad, sobre todo porque por todos lados proliferan los derechos de aquí, los derechos de acá y los derechos de allá. Y para mí, todo ser humano debe tener los derechos y debemos asegurarle sus derechos siempre y cuando cumplan sus obligaciones. Los grandes malos que vivimos hoy en la sociedad, en la actualidad, se debe a que no cumplimos nuestras obligaciones como familia, institución divina, como iglesia, institución divina, y cuanto más como gobierno civil, como otra institución divina. Entonces, la falta de cumplimiento de nuestras obligaciones hace que por todos lados se estén proliferando los derechos. Bueno, he aquí algunas reflexiones a la luz de cómo usted, querido hermano, querida hermana, debería ejercer su derecho democrático al voto. El ideal es que nos autogobernemos, pero nuevamente, del ideal a la realidad hay muchos siglos de historia. Por eso lo que yo quiero plantearles son 6 principios muy básicos. Y voy a estar leyendo inevitablemente Deuteronomio capítulo 17 y Deuteronomio 18. Pero el primer principio que yo debería enseñarles a ustedes, o el ideal que está presentado en la palabra de Dios, es que un gobernante, a la manera de Dios, debe ser sometido a su escrutinio. Deuteronomio capítulo 17, verso 14-15 dice: cuando hayas entrado en la tierra que Yahvé tu Dios te da y tomes posesión de ella, la habites y digas: pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que el Señor tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Es decir, el Señor permite poner un rey para tener funciones que elementalmente adoren a su creador. En segundo lugar, en este contexto, tal cual como lo plantea Deuteronomio capítulo 17, pareciera que no hubiera mucho espacio para la democracia, sino más bien para una teocracia. Y en tercer lugar, colocar a alguien que conozca los principios de Dios sería el elemento o el principio más importante que nosotros deberíamos rescatar en un gobernante de una nación. Así que una primera premisa, una primera perspectiva que yo quisiera que ustedes tomaran en cuenta es que un gobernante a la manera de Dios debe ser sometido al escrutinio de Dios, es decir, debe ser pasado por ese escáner que realmente refleje lo que hay detrás en su corazón, en su moralidad, en su familia y en la creación de ciertos valores y principios que deberían ser fundamentales a la hora de escoger
a una persona que va a dirigir el gobierno civil, que para mí, pues nuevamente, gobierno civil limitado, que no se mete con la familia y mucho menos se mete en la labor de la iglesia. Oseas capítulo 8, verso 4 dice, ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí, constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Así que esto es un buen tiempo para preguntar a Dios cuál debería ser, pues, la mejor decisión a la hora de votar por alguien que refleje principios y valores más que un sistema político partidista. Ahora, si ese sistema político está asociado a esos principios que son esenciales y que si uno le hace una lectura y una visión bíblica, pues enhorabuena. Sin embargo, nuevamente, nosotros no deberíamos votar por partidos, nosotros deberíamos votar por principios. Interesantemente, hay un segundo elemento que nosotros deberíamos tomar en cuenta a la luz de Deuteronomio capítulo 17. Y una segunda característica es que un gobernante, a la manera de Dios, debe confiar en Dios primero y no en las fuerzas militares como el sustento de su gobierno. Y lo digo citando Deuteronomio capítulo 17, verso 6, donde él dice, pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Así que vean qué interesante porque en Deuteronomio 17, cuando se establecen los principios para desarrollar una monarquía o un sistema de gobierno tal cual como se establece allá en el antiguo Medio Oriente y específicamente en la nación que va a entrar a la tierra prometida, es que no solo un gobernante debe ser sometido al escrutinio de Dios, sino también un gobernante debe confiar primero en Dios y no en sus fuerzas militares. Y esto es importante porque Dios restringe al gobernante para que no tenga un ejército gigantesco. La nación debía tener básicamente un ejército en ese contexto para defender la soberanía, no para el dominio y la confianza del rey en el ejército, sino en Dios. De hecho, recuerden ustedes que Salmos capítulo 20, verso 1 dice que estos confían en carros y aquellos en caballo, pero nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Por eso llama mucho la atención Dios se enojó con David, por cierto, cuando mandó hacer el censo. Era la falta de confianza de David. Cuando Joab hizo, por cierto, el censo, fue en términos militares. Primera de Crónicas, capítulo 21, verso 5. Y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada y de Judá 470.000 hombres que sacaban espada. Así que, ¿qué quiero decir con este segundo principio? Un buen gobernante es aquel que no pone la confianza de su autoridad en la fuerza militar, sino en Dios. En segundo lugar, aquel que no tiene ansias de poder y, por supuesto, utiliza el ejército para subyugar a las naciones. En tercer lugar, efectivamente el rey debe tener una fuerza militar, en este caso la policía, para, desde mi perspectiva, y ya habiendo definido el gobierno civil, castigar a aquellos que rompen el margen de la ley o que rompen el pacto. Sin embargo, estos dos principios son importantes a la hora de tomarlo en cuenta mi voto democrático. Uno, el ideal es que un gobernante sea sometido al escrutinio divino. Dos, un gobernante no confía en la fuerza militar, sino que confía en el sustento divino. Y en tercer lugar, un gobernante a la manera de Dios nunca hace retroceder a su pueblo a un pasado oscuro de su historia. Eso sería un elemento fatal y grave. Es decir, si ustedes hace 30 años estaban mal y ese gobernante actual los lleva a esos 30 años, pues también nosotros deberíamos analizar eso a la hora de escoger. ¿Por qué? Deuteronomio nuevamente, 17:16, lo cito y lo reitero, ni harás volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Y es interesante porque además el rey no nos llevará a Egipto, es decir, a un gobierno donde su líder se cree Dios y opaca al Creador, que esa era la visión que se tenía detrás del relato bíblico. Isaías, de hecho, 31:1 dice, «Ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinete, porque son valientes y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová». Tres principios fundamentales. Uno, no se olvide que a la hora de votar, nuestro voto debería tener la premisa de que un gobernante a la manera de Dios debe ser sometido al escrutinio de Dios. Segundo, un gobernante a la manera de Dios no confía en la fuerza militar, sino que confía en el sustento de Dios y, por supuesto, en los principios que establece la palabra del Señor.
Una tercera categoría que nosotros deberíamos tomar en cuenta es que un gobernante a la manera de Dios, y tomando en cuenta, por cierto, Deuteronomio 17:16, no hace volver a su pueblo un pasado más oscuro de su historia, sino que hace que la nación se desarrolle, que la nación pueda tener luz para ser no solo de bendición, sino de productividad en torno al desarrollo de los individuos. Así que vean qué interesante, porque nosotros deberíamos buscar a gobernantes que nos lleven a Dios y no a un gobierno que nos lleve a un humanismo totalitario. Cuarto, un gobernante a la manera de Dios debe tener sustento moral. Repito, un cuarto principio a la hora de votar por alguien es que un gobernante a la manera de Dios debe tener sustento moral. Nuevamente, Deuteronomio 17:16 dice, ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe. Es interesante que los matrimonios se hacían para hacer una alianza política en esa época, o la idea de tener muchas mujeres era por alianza. Si usted creía que Salomón pues tenía la capacidad de atender a las 700 esposas, 700 concubinas y 300 esposas, no. Realmente la gran cantidad de esposas que tenían eran por las alianzas políticas que se hacían en esa época. Entonces, lo que hace antes que se establezca el reinado en tiempos de el profeta Samuel y por supuesto con Saúl, y usted conoce toda la historia, en Deuteronomio se establece que un gobernante a la manera de Dios, un rey conforme al corazón de Dios, debe tener sustento moral. Quinto y penúltimo, un gobernante a la manera de Dios no se enriquece a costa del pueblo. Y cito nuevamente Deuteronomio 17:16, y dice, ni plata ni oro amontonarán para sí en abundancia. Y en sexto y último lugar, un gobernante a la manera de Dios atesora el consejo divino para dirigir a la nación. Y yo les invito a ustedes a leer todo el capítulo 18 de Deuteronomio para que usted vea cuál es el consejo divino para establecer un trono a la manera de Dios. Recapitulo 6 principios a la hora de votar que nosotros deberíamos considerar. 1, un gobernante a la manera de Dios debe ser sometido al escrutinio de la palabra. 2, un gobernante a la manera de Dios no confía en la fuerza militar, sino confía en el sustento que nos da Dios. 3, un gobernante a la manera de Dios nunca hace retroceder a su pueblo a un pasado más oscuro. 4, un gobernante a la manera de Dios debe tener sustento moral. 5, un gobernante a la manera de Dios no se enriquece a costa del pueblo. Y 6, un gobernante a la manera de Dios atesora el consejo divino para dirigir a la nación. Y los 2 capítulos esenciales son Deuteronomio 17 y Deuteronomio 18. Es cierto, no se está pensando en un Estado moderno, como lo definiríamos hoy, pero de ahí nosotros podemos extraer principios que nos ayuden a la hora de votar por aquel que va a dirigir la nación o el gobierno civil, como lo hemos definido, Jonathan. Excelente. 6, entonces, excelentes principios para elegir un gobernante, ¿verdad? ¿O he aumentado uno? 6. Son seis, sí. 6 excelentes principios. Pero se nos está yendo la hora volando, pero tengo que hacer una pregunta. Y porque esto es fundamental, porque a veces vemos lo que se traduce de lo que uno dice a la cabeza de un oyente. Y esta es una pregunta que Guatemala la ha vivido de primera mano más de una vez. Y es que si esto necesaria e inequívocamente se refiere a un candidato cristiano, o que por lo menos profese decir soy evangélico, soy cristiano. Es decir, cuando hablamos de este perfil, de estas 6 cosas que uno debe buscar en un gobernante, y en el marco de lo que decía Gonzalo, que es no votamos por el partido, sino por la persona. Y en los países en los que la democracia es múltiple, en la que puedes escoger una serie de autoridades, pues no votamos de fila, sino que votamos cada uno, tratamos de averiguar quién es cada persona. Pero la pregunta es el hecho de que diga, voy a tal iglesia, o el apóstol tal me respalda, o el profeta fulano, porque está muy de moda ahora en el ámbito cristiano esto. ¿Eso hace que de facto tengan que elegir a esa persona? ¿O puede haber un candidato que no profesa la fe evangélica, pero que tiene este perfil, y por el contrario, un candidato, entre comillas, evangélico cristiano, su vida, su récord, su historia nos demuestran que no es así? Exactamente. Tú diste la respuesta. Realmente este es un perfil moral que todo gobernante debería desarrollar, y es un perfil que las naciones deberían replicar. De hecho, cuando tú lees la literatura sapiencial o la literatura proverbial,
Salomón recomienda a todos aquellos que, diríamos nosotros, los eticistas de la época, recomiendan estos márgenes y estos principios para poder desarrollar un gobierno, ¿verdad? Y estos principios son producto de lo que nosotros diríamos las acciones espontáneas que todo ser humano debería desarrollar a la hora de dirigir una determinada nación, a la hora de dirigir una determinada entidad. Y esto no se trata de evangélico o no evangélico, porque tú muy bien los has mencionado. Acá en Guatemala han habido presidentes que son evangélicos y han actuado paganamente. Y han habido inclusive personas que no presuponen necesariamente una fe evangélica y han sido más cuerdos en torno a los principios morales. Entonces, nuevamente, esta pauta teológica de Deuteronomio 17 y 18 nos ayuda a nosotros a tener un patrón a la hora de poder escoger principios, más que confesiones o denominaciones, principios, más que religiosidad dogmática, principios bíblicos que nos ayudan a analizar al individuo que estará representándonos, por supuesto, en el gobierno. Y esto nos lleva a desarrollar, por supuesto, una interpretación mucho más generalizada. Esto no es el perfil de un político evangélico, esto es el perfil de lo que Dios quiere de alguien que va a estar en el gobierno. O en el gobierno civil limitado, ¿verdad? Nuevamente, que es lo que yo he estado planteando a lo largo de toda esta a lo largo de todo este diálogo. Así que cuidamos cuando también nosotros utilizamos la Biblia para nuestros propios fines políticos, porque nuevamente la Biblia no es un manual de teoría política, es el libro de los libros donde se nos presentan los principios que Dios establece para el desarrollo humano. Y también tenemos que decir es que si hay alguien cristiano que quiere entrar en política, hágalo, pero que tenga estos principios, porque la gran mayoría de los cristianos que se han metido en política carecen de principios y carecen de una visión teológica de cuál debe ser su papel dentro del gobierno. Y no se olvide nunca que el principal papel dentro del gobierno es ser sal y luz, como lo debe ser un miembro de una iglesia, como lo debe ser la familia. La institución de la familia, la institución de la iglesia, la institución del gobierno civil, si usted está dentro de esta institución, usted debe ser sal y luz. ¿Por qué? Porque el Evangelio está por sobre cualquier teoría política. El Evangelio está por sobre cualquier concepción del Estado que nosotros podamos definir. ¿Por qué? Porque partimos de la premisa en esta charla, Jonathan, de que toda autoridad le posee a Dios. Y si nosotros llegáramos a tener autoridad, no nos olvidemos nunca que esa autoridad es delegada. Y como es delegada, tiene ciertas restricciones que nosotros debemos cumplir. Por eso, cuando nosotros comenzamos a confiar más en la fuerza militar que en el propio respaldo de Dios, estamos rompiendo el pacto. Cuando nosotros nos enriquecemos a costa de los impuestos del pueblo, estamos rompiendo el pacto. Cuando nosotros carecemos de principios morales para poder dirigir una nación, estamos rompiendo el pacto. Y si tú te fijas, si bien es cierto, esto es una revelación específica para la nación de Israel en el contexto de tomar la tierra prometida, si nosotros extrapolamos, es decir, sacamos de ese marco histórico para nuestra realidad, son principios que siguen siendo eternos para cualquier ciudadano, para cualquier individuo. ¿Por qué? Porque la Biblia es el sustento del desarrollo no solo de la confesión evangélica a la cual pertenezco, sino que es el sustento para el desarrollo humano. Eso. Excelente. Bueno, como siempre, toda charla con el doctor Gonzalo Chamorro es muy profunda y nos deja con muchos temas picados que quisiéramos atacar en futuras charlas, ¿verdad? Pero hoy ha sido una charla fundamentalmente importante. ¿Por qué? En el contexto de Bolivia particularmente, y si alguien nos ve en Norteamérica, es año electoral. Pero más allá de eso, en el contexto de la pandemia, por el temor, la desesperación y la necesidad reales y verídicas, muchos gobiernos están adoptando lo que se llaman medidas extraordinarias. Y como sociedad civil debemos ser muy precavidos de pensar que lo que hago hoy va a afectar mañana. Y tener cuidado qué libertades se están perdiendo o se están cediendo en virtud de una emergencia, pero ¿qué plan hay para que esas libertades sean reinstauradas y recuperadas? ¿Qué rol se está dando a las fuerzas del orden? ¿El ejército es policía? Vale la pena preguntarse, ¿qué fin tiene? Y como decía Gonzalo en un momento, y es muy
importante. No estamos hablando de formar un partido político de ninguna manera. No estamos hablando de que la iglesia, y de hecho estamos diciendo lo contrario, la iglesia no debe respaldar un partido político. La iglesia debe ser una voz de justicia, de verdad, de elogiar lo bueno y de poner a la luz lo malo para guiar a la sociedad hacia lo que es justo y correcto. La iglesia no debe Jonathan, amordazarse o quedarse callada. Por favor. Jonathan, tengo una palabra muy específica, sobre todo con algunas interpretaciones que he escuchado, porque algunos han dicho que Dios no quería rey hombre porque así lo planteó Samuel. Y resulta que ahora estamos leyendo Deuteronomio capítulo 17, donde ya se están estableciendo los principios de la monarquía. Así que el problema que ataca Samuel no es que la nación estuviera pidiendo rey hombre, sino la molestia de Samuel, que se enojó con el pueblo, es que el pueblo pidió un rey hombre para que les juzgaran. Es decir, el texto bíblico en el verso 5 de 1 Samuel, capítulo 8, dice, pues no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró al Señor. Entonces, ¿cuál era el tema? Es poner como máxima autoridad de juicio y de valor al rey, que nosotros, si tuviéramos que decirlo hoy, poner al Estado como el ente rector de toda la vida humana. Y el ente rector de nuestra vida es la revelación, es Dios mismo, es la palabra. Entonces, lo que querían hacer, el problema no era tener rey hombre, de hecho ya se había establecido en Deuteronomio como lo hemos leído. El problema es que cuando los seres humanos confían más en el Estado que en el Dios creador. Ese es el problema real que estaba ¿Qué rol se le aconteciendo. da? Exactamente, que cuando estaba aconteciendo en la época del profeta Samuel. Solo quería mencionar eso porque yo creo que es importante clarificar lo que no se niega la existencia de alguien que no, alguien tome una posición gubernamental, política, sino más bien lo que se juzga o lo que se critica es cuando nosotros deificamos al Estado. Exacto. ¿Qué rol se le da a quién? Entonces, resumiendo y haciendo la pirámide, hemos dicho que los principios parten de Dios. Es decir, aquel que delega la autoridad, que garantiza los derechos es Dios mismo. Si sacamos a Dios de la ecuación, pues no hay un ente rector que trascienda. Y todo principio se vuelve completamente subjetivo y dependiente de aquel que tiene el poder o la fuerza. Pero al tener a Dios como el fundamento, pues los derechos y los principios se garantizan de manera universal por alguien que es superior al principio mismo, ¿verdad? Sobre eso se construyen tres instituciones, la familia, la iglesia y el gobierno civil, y de las cuales Gonzalo ha desarrollado y dice que el gobierno civil debe ser la menor. Es decir, el gobierno civil está para garantizar los derechos y libertades de las otras dos instituciones, que son la institución de fe y la institución familiar, que a la vez garantizan los derechos individuales. Entonces, el gobierno, su mayor función es ser aquel que premia al que hace bien y castiga al que hace mal dentro de estos derechos. Y que al irle cediendo más y más y más derechos al gobierno civil, estamos más fuerza, más confianza al gobierno civil, estamos renunciando a muchas de esas libertades, principios y derechos. Y Jonathan, Entonces, algo muy breve. sí. Si el pueblo escoge a candidatos sin tomar en cuenta estos principios que yo he dado, no sirve de nada tanta oración o campañas en el Parque Central de Cochabamba. Perdona que lo diga así, pero es una realidad. Excelente. No sirve tanta imposición de manos o regalarle la Biblia a un político cristiano si el cristiano no se si el cristiano no tiene estos parámetros bíblicos para entender lo que significa su papel en el gobierno civil como cristiano y con una visión teológica, que creo yo que ha sido también el error de muchos creyentes que creen que se casan con el poder dándole una Biblia al candidato o imponiendo manos a él, y no estoy diciendo no deje de orar por él, siga haciéndolo, pero si el candidato no tiene principios, por mucho que se diga que pertenece a una iglesia evangélica, estamos perdidos porque estamos depositando nuevamente una falsa confianza. Exactamente. Y con esto quisiera aterrizar en lo último, muy importante. No se vota al partido, se vota a la persona, se vota a la conciencia, buscando un perfil del candidato como Gonzalo nos lo describió, principalmente que es una persona de integridad y que busque respaldar estas libertades y estas instituciones de las cuales se han hablado. Otra cosa importante, y con esto quisiera terminar, es fundamental
que nosotros, quienes somos cristianos, quienes elegimos, quienes vivimos en nuestras sociedades democráticas, libres y quienes tenemos temor de Dios, entendamos y podamos conocer los principios bíblicos. Lamentablemente hoy vivimos en una era de un cristianismo superficial, un cristianismo de sentirse bien, un cristianismo motivacional en muchos casos. Durante todas las charlas con Gonzalo hemos dado a conocer algunos lugares donde ustedes pueden sencilla y gratuitamente acceder a buen material de buena fuente cristiana. Quisiera volverlos a repetir. Busquen las páginas del Instituto Crux, que es un tanque de pensamiento cristiano que habla del pensamiento cristiano, de la familia y de la ética y moral cristiana. Escuchen estos podcasts, en vez de escuchar otro tipo de cosas que andamos escuchando, vayan a Spotify y busquen Fe y Actualidad. A partir de ahí van a escuchar otros nombres, conocer otros pensadores cristianos que hablan de estos temas, quienes han escrito libros, quienes han escrito artículos y quienes nos hablan de la temática y nos ayudan a pensar y entender. Y lo último que quisiera mencionar, porque tanto Gonzalo como mi persona hemos pasado por las aulas de CETECA, del Seminario Teológico Centroamericano, que para mí es, si no la principal, una de las 3 principales instituciones de formación teológica en Latinoamérica. Y la ventaja que tenemos como latinoamericanos es que el costo es muy marginal con relación a lo que le costaría a un anglosajón o a un europeo acceder a educación formal teológica cristiana. Es decir, lo que cuesta pasar por las aulas de CETECA es marginal a lo que te cuesta entrar a un seminario norteamericano. En algún momento hablábamos con el doctor Gonzalo Alfaro, que nos hablaba de la misma oferta del Seminario Teológico de Dallas, que para los hispanos en español cuesta una porción muy pequeña de lo que les cuesta a los de habla inglesa. Les quiero invitar, busquen CETECA con S y busquen sus programas online. Tienen programas 100% online. Si no tienes una educación universitaria, tienen un profesorado online. Ingresa, estudia. No lo hagas porque quieres ser pastor, porque quieres dirigir una iglesia. Hazlo porque quieres tener principios, conocer la palabra, tener herramientas para abrir tu Biblia, poder evaluar, poderla estudiar tú mismo. Dedícale el tiempo a tu formación cristiana. Pídele a tu pastor que se dedique a esto también. Necesitamos como cristianos formarnos, educarnos, pensar y tener herramientas para que, como se dice vulgarmente en Bolivia, no nos metan gato por liebre y estemos adoptando causas o renunciando a principios por ignorancia. La Biblia dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y eso no se trata de que nos sepamos la Biblia de tapa a tapa y no la entendemos. Se trata de tener las herramientas para comprender la palabra y discernir lo bueno de lo malo. Perdón, Gonzalo, te dejo cerrar la última palabra. Bueno, quería mencionarte a propósito de formación y educación. En septiembre el Instituto Crux está lanzando un diplomado en conjunto con FIET y con EIRENE en Argentina, y es un diplomado en familia, tiene 6 módulos y hay un 7º opcional para crear un centro de orientación familiar. ¿Y qué pretende este diplomado en familia? Bueno, básicamente tener un fundamento sólido en las Sagradas Escrituras, de lo que es la familia, un fundamento histórico importante, pero por sobre todas las cosas responder al signo de los tiempos, es decir, cómo nosotros podemos desarrollar una teología bíblica, una teología histórica, y utilizando la ciencia para responder a la ideología de género, para responder a la pastoral que nosotros tenemos que hacer con los diferentes dilemas que estamos viviendo, porque es cierto, hemos sido muy críticos con aquellos que están luchando, por ejemplo, con su identidad sexual, pero no hemos desarrollado una labor pastoral, ¿verdad? Una pastoral que involucre otros campos científicos que nos puedan ayudar para desarrollar una pastoral. Y con esto, pues, lo que menciono es que si alguien está interesado, métase a la página de Facebook para que pueda pedir mayor información. Es Instituto Crux, con X, acerca de este diplomado que pretende responder esencialmente desde una perspectiva bíblica, teológica y científica a los dilemas que nos enfrentamos el día de hoy, inclusive jurídicas, porque ya en algunas naciones, si tú eres pastor y no casas a una pareja de mismo sexo, entonces vas a la cárcel. Bueno, ¿cómo vamos a enfrentar eso? Dentro del plano jurídico, dentro del plano legal y por supuesto teniendo una solidez teológica. Así que si quieren mayor información y están interesados, ingresan a la página de Facebook del Instituto Crux y ahí con gusto le darán información. Pero bueno, Jonathan, siempre es un placer
conversar contigo y participar junto con la Iglesia Génesis de Cochabamba. Bendiciones para cada uno de los hermanos, amigos. Siempre van quedando temas pendientes. De hecho, te iba a mencionar interesantemente, cuando tuve la posibilidad de escuchar un tiempo de alabanza, felicito por las canciones y alabanzas que acaban de sacar, pues tú después mencionarás el sitio donde pueden descargar esa adoración. Pero una de las cosas que está pendiente en el mundo cristiano evangélico es desarrollar una teología del arte. Y yo te había mencionado hace un tiempo, hace unos días atrás, pues que acabo de publicar un capítulo de un libro sobre diálogos, teología de la belleza, diálogos con Hans Humboldt Balthasar, porque necesitamos desarrollar una teología, un fundamento teológico del arte, y creo yo que más adelante eso podría ser un buen tema de conversación. ¿Por qué? Porque nos hemos preocupado por el verum, es decir, la verdad en las Sagradas Escrituras, no hemos preocupado por el bonum, la experiencia, pero se nos ha olvidado un tercer trascendental, el pulcrum, la belleza. Y no podemos olvidarnos que cuando Dios creó, vio que todo era bueno o bello, que es la mejor traducción del hebreo. Entonces, la teología estética, la teología del arte, hoy nos invita, sobre todo en épocas de pandemia, a reinventarnos para utilizar el arte como proclamación del Evangelio del Reino. Pero ahí la dejo porque si no agotamos temas. Muchas gracias y bendiciones a todos. Doctor Gonzalo Chamorro, nos ha regalado mucho tiempo extra que teníamos planificado. Muchísimas gracias. Gracias, como siempre, por una excelente ponencia. La puerta siempre está abierta para una próxima conversación. Bendiciones hasta Guatemala, a la familia. Adelante con todo. Hasta una próxima ocasión. Muchísimas gracias. Gracias, bendiciones.